toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y hoy en el Wrestling Live vamos a hablar de la vida del gigante más querido de la historia del wrestling, posiblemente el francés más querido también del planeta, lo cual mira que es difícil, pero fuera bromas, me refiero obviamente a André el Gigante, André the Giant, el gigante que robó el corazón de todos los fans del wrestling. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y es que hablar de André es hablar de un luchador súper aclamado, muy querido por los fans, de un talento inconmensurable, aunque luego en WWF no se viera tanto ese talento, de un buen actor, como vimos a la Princesa Prometida, de un borracho incorregible, porque eso también lo tenía, que era un borrachín, ya comentaremos luego porque las historias del alcoholismo suyo son una locura. El hombre con la racha de invicto más grande de la historia de WWF, 15 años sin recibir un pin, y posiblemente uno de los monumentos del wrestling. Se merece un homenaje, ya tiene muchos, tiene series, una batalla real en su honor, en general tiene una carrera, un legado histórico y por eso vamos a hablar hoy de André el Gigante. André René Roussimoff nació el 19 de mayo de 1946 en Francia, hijo de inmigrantes, y a pesar de que él tenía hermanos, el pequeño, entre muchas comillas, André, salió pesando ya 6 kilos a los 12 años, que era cuando estaba ya en lo que sería la ESO para nosotros, para los estudiantes españoles, ya medía más de 1,90 m, acabaría midiendo más de 2,20 m, 2,24 es como estaba catalogada su altura. Cuando acabó la escuela obligatoria se fue a hacer trabajos físicos. Él pensaba que iba a ser granjero y en la granja trabajaba por 3 hombres, pero no estaba especialmente interesado en eso, así que en los 60, cuando ya medía 2,24, cuando tenía 18 años, entró en el mundo del wrestling, se mudó a París y allí un joven, un promotor, le vio y dijo, este hombre tiene que pelear, y le metió en el ring. Con el tamaño y el atleticismo que tenía, ya que era muy atlético, a pesar del tamaño que tenía, que es algo que no lo recuerda mucha gente de WWE, pero es que él hacía normalmente dropkicks y diversos moves durante sus combates, Francia se le quedó muy pequeño muy pronto. Debido a ello, lo que él decidió hacer es, bueno, pues yo en Francia no me voy a quedar, me voy a Japón, me voy a Canadá. Allí sigue despuntando y durante esos finales de los 60 es como una especie de ser mitológico. Aparecía en un territorio, tú le veías tan grande, tú le veías tan dominante y le querías buquear. El problema es que empezó a llegar a un punto donde no había luchadores a su altura literalmente para pelear. Y ahí es donde entra la figura que le salvaría. ¿Quién es esa figura? Vincent McMahon Sr. Vince McMahon Sr. le encontró y le dijo que, bueno, que se dejara de hacer tanto dropkick, tanto big move, más que nada por su salud, y que se centrara especialmente en ser ese gran bestia inamovible, face, sí, pero gran bestia inamovible que viene a un territorio a ganar al Monster Hill y se marcha. Y literalmente es lo que haría, bajo contrato de Vince McMahon, pasaría por todo el mundo en stints muy cortos, de 2-3 meses, dominaría una escena, se marcharía a otra. Eso provocó que durante su carrera no tendría tantos títulos como podría haber tenido, pero sí que su presencia fuera a todo tipo mundial. No obstante, en Japón le diagnosticaron la enfermedad que sufría. Tenía un problema de gigantismo, una enfermedad determinada relacionada con ello, la misma que por ejemplo sufrieron gente como Giant Silva o Big Show. Big Show, por ser posterior, en los 90 se pudo operar sin ningún tipo de problema y evitó esa clase de problemas. André en los 70 no pudo y eso provocaría que esa enfermedad sería la que acabaría con su vida. Otros luchadores que han sufrido esta enfermedad y luego murieron jóvenes, Giant González, por ejemplo, que muere de diabetes, relacionada también con esta clase de enfermedad, lo cual es una putada, pero es uno de los graves problemas que provoca esta clase de gigantismo. Explica también, por ejemplo, el tamaño de sus manos. Las grandes manos de André el Gigante vienen de esta enfermedad. Pero en WWF como tal, debuta en el 73. Luce como un monstruo y no perdería durante los siguientes 13 años, desde el 73 hasta el 86. Fuera, es cierto que sí que perdería, fuera de WWF, pero evidentemente esto no se computa. Se enfrentaría, por ejemplo, a gente como Antonio Inoki. En la velada de Inoki contra Lee tendría un combate al principio del show, al principio de la velada, mejor dicho, fue como se vendió, contra un luchador que era un boxeador. Es decir, él más o menos funcionaba. Y dentro del ring se movía bien. Lo que pasa es que en Japón se movía mucho más, en Estados Unidos Vince le tenía mucho más constreñido a no te muevas, haz 4 moves, luce súper dominante, self-face que más machaca. El problema que tenía, y de esta época es legendario, es que André el Gigante era borracho. ¿Cuánto de borracho? Sí. ¿A qué me refiero con cuánto de borracho? Sí, me refiero a que Dick Murdoch, Fabulous Moolah, Dusty Rhodes han confirmado que André bebía.
y que bebía en cantidades industriales. Es más, que en un enfrentamiento incluso con el propio Dick a beber, se bebió, lo que comenta que en Patera, perdón, se bebió más de 100 cervezas, 114, que son 74 litros de cerveza para el cuerpo. Antes de WrestleMania 3 se metería 12 botellas de vino para el cuerpo. Durante el rodaje de La Princesa Prometida hay la leyenda urbana de que se cayó encima de alguien debido a que iba tan borracho que cayó y desde entonces tenía un policía que le escoltaba para evitar que pasara eso. Se dice que para su operación de espalda, en vez de sedarle, le fueron metiendo alcohol en el cuerpo para saber cuál era la dosis de analgésico que necesitaban para dormirle. Es decir, todo esto es falso, entre comillas, o exageraciones. Pero lo de que André bebía como un cosaco y lo de los 75 litros, podemos confirmar que es cierto. Curiosamente, justo cuando debutaría en WWF, recibiría uno de los premios, uno de los galardones del Guinness más locos del mundo. Y es que en 1974, nuestro amigo fue considerado como el luchador que más cobra de la historia del wrestling. Evidentemente, este récord luego fue pasado a posterioridad, pero es que en el 74 estaba cobrando casi $500,000 al año, lo cual en aquel momento era una locura. Y es que él cobraba de Vince, evidentemente, que le pagaba, y de todos los promotores que lo usaban, porque tenían una especie de fórmula donde Vince se llevaba una parte como agente comercial, por así decirlo, Vince padre siempre, mientras que nuestro amigo André pues se llevaba el grueso del sueldo. Estaba muy contento, estaba muy feliz. En esta época además era padre de una niña, Robin Christensen. Christensen siempre hablará bastante mal de André porque básicamente no tuvieron prácticamente relación, se vieron pocas veces. Aún así, después de su fallecimiento, André le cedió su casa a Robin, la cual todavía era pequeña, bueno, pequeña, estaba justo con 20 años. Y después de estos 70 muy queridos, en los 80 empieza y Vince Jr. le empieza a dar como más push. ¿Ya que es que le dan más push? A que decide meterle en enfrentamientos contra Big John Studd en WrestleMania 1, donde hará el Slam, el histórico Slam a Big John Studd que le da los $15,000. Luego, en WrestleMania 2 sigue en rivalidad. Y aquí es donde cuando en WrestleMania 2 empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque básicamente André empieza a notar que el gigantismo le afecta, solo puede pelear ya con Vince Jr. en WWE y en New Japan, WWF, perdón, y New Japan, se le ve cada vez más lento, se le ve cada vez más pesado, empieza a dolerle las piernas, empieza a dolerle la espalda. Con esto en mente, con estos problemas, se le toma un descanso después de la WrestleMania 2 y se va a grabar La Princesa Prometida. Además de grabar La Princesa Prometida, tiene que ser operado y cuando acaba de ser operado, se acaba prácticamente su carrera como face, es decir, si pelea enmascarado, era evidente que era André. Luego en el 87 se le reinstaura una vez más como André el Gigante, como André the Giant, y Bobby Heenan acepta, a pesar de que estaba en rivalidad con él. El motivo de que acepte es, como todos sabéis, que en el Piper's Pit de febrero lo que ocurre es que le dan un premio a Hogan por ser 4 años campeón. ¡Wow! ¡Qué premio! ¡Cómo mola! Y a André le dan el premio de invicto durante 15 años. El premio de invicto es más pequeño, lo cual a André no le hace ni puta gracia. Y aquí es donde se planta la semilla de la traición. André está harto de que se ha valorado constantemente como la segunda figura, como el hombre detrás de Hogan, como el tal. Y Heenan dice que André está cansado de que Hogan diga que es su amigo solo para no pelear con él. Por tanto, vamos a empezar a discutir. Hogan dice que no va a pelear con André, que André es como un hermano. Y es el segmento donde Hogan pierde su cadena porque André se la arranca. Esto nos llevará al enfrentamiento en WrestleMania 3. WrestleMania 3 pelea Hulk Hogan contra André el Gigante. Lo que dice la historia popular, lo que cuenta la gente, básicamente lo que se os ha dicho siempre es que este combate no se sabía quién iba a ganar. Y que este combate iba a ser importantísimo porque Hogan podía perder, porque hasta el día del evento no se supo, ni Vince lo sabía, etcétera, etcétera. Es relativamente falso. Sí que se sabía el resultado desde días antes, solo sabían André, Vince y Hogan, evidentemente, pero André perdería. El motivo de que fuera a perder a André es que André ha tenido que ser operado de la espalda, estaba con una placa protectora, estaba muy agotado del wrestling, estaba muy afectado, cada vez le estaba afectando más el gigantismo, cada vez le costaba más moverse y él mismo no sabía como campeón, entonces no tuvo ningún problema en hablar con Vince y aceptar esa derrota. El punto de aquí es que Hogan le tenía que hacer el body slam, es la primera vez que se le hace en televisión a André el Gigante, es cierto que se hizo previamente, que incluso Hogan lo había hecho como heel en los 80, a principios, pero en tele es la primera vez que ocurre, entonces es como una locura que por primera vez en la historia, en televisión nacional, André el Gigante recibe un slam. Gana evidentemente Hogan el combate y André desaparece. Primero porque va a salir ya el torneo, por tanto, el torneo de la película, Princesa Prometida, por tanto ahí pues se hace un más famoso. Y luego también porque necesita descansar. Aparece en Survivor Series, pelea en el Survivor Series original y finalmente en febrero del 88, en The Main Event, consigue el título mundial.
Este sería el primer título individual de André en WWF y tristemente el último. Y es que lo perdería 10 minutos después debido a que André acepta venderle el título a Ted DiBiase, con Ted coronándose como campeón. No obstante, el presidente de la compañía, Jack Tunney, dice que eso es ilegal, que eso no se puede hacer y declara el título vacante. Se hará el famoso torneo de WrestleMania 4 para coronar a un nuevo campeón. La primera ronda es André contra Hogan. El único objetivo es conseguir descalificar a Hulk. André lo consigue, no pasa una serie de ronda y con eso termina su push individual. Y es que su último main event será en SummerSlam. En SummerSlam él, junto a nuestro amigo DiBiase, se enfrentarán a Hogan y Savage, perdiendo debido a la distracción que provoca Miss Elizabeth quitándose la falda, un combate histórico. André seguiría como heel, tendría una rivalidad con Jake the Snake Roberts, que nos llevaría a WrestleMania 5, pero en 89 André ya no daba para más. André estaba muy tocado, André estaba muy cansado y la decisión que toma la empresa es fácil. Bueno, pues si no puede pelear, también la toma André, que conste. Si no puedo pelear, si no puedo estar en forma, lo que voy a hacer es pushar nuevo talento, como lo hicieron en todas las giras de house shows de prácticamente finales de verano, principios de otoño de ese mismo 89, Ultimate Warrior, campeón intercontinental en aquel momento, le ganaba. ¿Para qué? Para demostrar lo que de verdad era Warrior, cómo era súper poderoso, cómo podía enfrentarse a cualquier luchador, etcétera, etcétera. Básicamente usaron a nuestro amigo André para que hiciera de Enhancement Talent, que suena raro, pero a la edad que tenía André y a las lesiones, pues es lógico que el francés aceptara. Después de esta decisión tomada por André de perder estos combates, WWF decidió darle el último push. Y el último push fue que no podía pelear en combates individuales, ya estaba muy limitado, pero se marchan de Brainbusters, no hay equipo heel para The Heenan Family. Bueno, pues lo unimos a Haku y formamos The Colossal Connection. Colossal Connection consigue ganar por sorpresa a Legion of Doom para ganar los títulos, para coronarse como campeones, y Haku se encarga de protegerle. No obstante, en WrestleMania 6 perderían esos títulos, dejarían de ser campeones, como es lógico. Por otro lado, al final, pues los dos, por mucho que lo hagan muy bien, por mucho que se esfuercen, no pueden pelear juntos, básicamente porque, y ojalá esto fuera una broma, ojalá esto fuese un comentario, ojalá fuese una gracia, literalmente no podía entrar en el ring André el Gigante. ¿Cómo? ¿Eso es una broma? ¿Eso es una burla? No. Por cierto, he dicho Legion of Doom es Demolition, Literalmente André durante ese combate no entra en el ring porque no puede de las lesiones que tiene. Es Haku quien tiene todo el peso del combate, quien pierde el mismo. Y luego tenemos un momento que a la gente le encanta, a mí también, todo se ha dicho, y es el momento de André redimiéndose. Básicamente André se enfada porque Heenan le insulta, así que le golpea a él, le golpea a Haku y con esto André pasa a ser face. Se lleva la última gran ovación en WrestleMania 6. André no se retira, eso sí, pelea en All Japan durante ese año. Participa en la World Tag League, supuestamente iba a pelear el Rumble del 91, pero se vuelve a lesionar de gravedad. Sigue peleando en Japón, tiene sus dos últimos combates en WWF, que son las dos Battle Royals, y en SummerSlam aparece después de ser atacado en Kayfabe por The Natural Disasters para apoyar a los Bushwalkers, para apoyar a Luke después del combate, básicamente saliendo en muletas. Vuelve a Japón, vuelve a pelear en la World Tag League, aparece por varias giras con WA en 1992 en México, pero su última aparición en Estados Unidos es en Clash of the Champions, donde aparece entre el público, donde está hablando con Gordon Solie. Bueno, no pasa nada más a partir de ahí. Tras ello, sigue en el mundo del wrestling durante unos muy pocos días, sinceramente. Ya que me refiero con muy pocos días, a que cierra el año en All Japan y ahí se acaba su carrera. Básicamente a principios de 1993 fallece su padre y André va a la ciudad pues a hacer el funeral, a pasar el cumpleaños con su madre, lo lógico. André está allí, en Francia, y después de pasar una tarde con sus amigos, se va al hotel, se duerme, y por desgracia la mañana siguiente no se despierta. Sufrió un infarto. El infarto fue provocado, como hemos comentado, por todo el tema de su crecimiento, su tamaño, etcétera, etcétera, y también por su alcoholismo. Y es que recordemos que el alcohol también afecta a esta clase de cosas. La vida de Andrés, además, vista siempre con un tono un poco negativo, incluso yo diría con un tono un poco pesimista. Y es que lo que ocurre es que muchas veces se habla de todo esto de André, de, bueno, una vida muy dura, estaba muy solo. Es cierto que en plano sentimental estuvo muy solo, es que su alcoholismo, es que tal. Tenemos que entender la época en la que era. Es decir, al final André era un borracho, pues como el resto de su época. La gran putada para él y la gran dificultad fue, bueno, pues que cuando tú tienes una enfermedad como la que tenía André, poco a poco cada día se te hace más complicado, poco a poco cada día es más duro, cada día pesa más todo, cuesta más, no puedes hacerlo como te gustaría, no puedes trabajar como te gustaría. Dentro del ring se notaba
que André llegaba a un punto donde pues no podía más y ya está, y no es que fuera algo de, jo, es que André no quiso, es que André no pudo. Y es que él sabía que no podía, y es que él no se iba a volver loco a decir, no, pero yo puedo, que puedo, joder, tipo la broma esta que hay siempre con nuestro amigo, bueno, con nuestro amigo, con algún luchador de que puedo, joder, con Benjamín, el histórico futbolista. No, simplemente es que André ya no daba para más. Ahora bien, lo que es muy chulo, y lo que a mí me parece precioso, es cómo, y lo digo de verdad, cómo se ha hablado siempre de André. Y es que André el Gigante lleva muchos años muerto, muchísimos años, sigue siendo ultra valorado. El Hall of Fame no voy a decir que se crea por él, pero directamente él es el primer integrante y Vince McMahon no tiene dudas sobre ello porque André es pues prácticamente como un hermano para él o un padre o una figura histórica. Dentro del mundo del cine es obvio que pues, la princesa protegida es una maravilla, es perfecta, es preciosa y Andrés siempre se sintió muy feliz. Es más, si lo que cuentan muchos luchadores es que cuando él estaba ahí, pues básicamente le hacía ver la peli con él. Y en plan, todas las veces que la veía te preguntaba, oye, ¿cómo crees que he estado? ¿Crees que he estado bien? ¿Crees que he molado? ¿Te ha gustado? Es decir, Andrés está muy orgulloso de lo que había hecho. Y que un luchador se sienta muy orgulloso de lo que ha hecho, tanto fuera como dentro del ring, siempre me va a alegrar. Más allá de que luego pueda haber debate de no, pero es que André en el ring no era tan bueno. Lo era. Lo que pasa es que lo que tenemos todos de memoria, es decir, lo que tenemos todos de sus últimos años, es mucho peor que lo previo. Porque no estaba para darlo, ya está, no pasa nada, no es un drama, no es grave, no es que sea juego de puto André, es que André no daba ya para más, el pobre. Y aún así le tenemos ahí, le tenemos como una figura de referencia. Hall of Fame, el Salón de la Fama. Aunque no sea un homenaje al uso, el intentar vender a Big Show como el hijo de André simplemente por lo que significaba Big Show en WCW, como de Giant. André el Gigante abrió el camino. Y André el Gigante va a ser siempre una leyenda, va a estar siempre en nuestros corazones, va a hacer feliz a mucha gente, desde niños hasta adultos. Y es muy chulo que todo el mundo del wrestling, al menos por el momento, esperemos que no sea así con las próximas noticias y demás, siempre han hablado muy bien de André. Si era un borracho, si tenía sus problemas, si a veces era un poco bocazas, si Haku le daba miedo, lo cual es gracioso y a la vez explica mucho quién era Haku. Pero es eso, es una figura afable, es una figura chula, es una figura que no ha tenido grandes dramas detrás de su vida, que su mayor problema ha sido que no le hizo mucho caso a su hija, que bueno, no voy a decir que esté bien, pero con lo que conocemos en el mundo del wrestling, pues sinceramente si ese es tu mayor drama, vale, es decir, no es tan grave como podría parecer, y en general que es un tío que yo creo que no hay nadie de este negocio que vaya a decir, nada, era un cabrón, era un hijo puta, no me gustaba. No tuvo problema además de dar un paso atrás cuando tuvo que darlo, especialmente con las derrotas con Warrior. Él supo que no estaba ya fino, pues dijo, pues mira, yo pierdo, yo me dejo ir un poco, por así decirlo, que no es que se dejara ir, pero yo me dejo estas derrotas y alguien crece en mi lugar. No se aferró al puesto, él sabía que, mira, sí, él seguía vendiendo, pero ya no estaba para pelear más. ¿Es duro? Sí, pero que fuera capaz de aceptarlo él solo, sin necesidad de que nadie se lo dijera, es la demostración de lo que valía, igual que darle la victoria a Hogan, aunque Hogan fuera amigo. Creo que con André se ha hecho un gran trabajo detrás, o sea, se ha hecho un gran esfuerzo en intentar que André fuera el gran héroe. Que André fuera súper guay, que André fuera súper chulo, contar su historia, contar su vida, decir lo que molaba, decir cómo sufrió. Es decir, se trabajó en directamente que él fuera, entre muchas comillas, un héroe. ¿Es eso chulo? Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque al final lo que estás consiguiendo hacer es que la memoria de Andrés sea una memoria prácticamente imborrable, que todos le tengamos como una figura de referencia y sobre todo que dentro del mundo del wrestling no haya un tema de pues André no me gusta, pues André tal, sino que todo el mundo tenga que defenderlo. Creo que es una historia chula la de André, creo que es una historia que merece ser contada y sobre todo porque la memoria que hay de André siempre son esos últimos combates, la rivalidad con Hogan, que sí definen al André personaje y al André más actor y al André más de puedo hacer de malo, puedo hacer de bueno, puedo hacer de malo, puedo hacer de bueno, sino que el tema principal aquí es lo que había sido antes André. André había sido un luchador élite previamente. Lo que pasa es que ya cuando llega el estrellato le pilla tarde y aún así tiene ese WrestleMania 3, tiene ese momento, tiene ese reinado mundial. Creo que ahí Vince sí que se portó con el luchador y que actualmente hubiera sido un comportamiento que hubiera sido muy criticado porque era un luchador past his prime, que ya no tiene nivel en el ring, que está falto, que ya no tiene el talento que tenía antes. Que esto no lo estoy diciendo a malas, no, la gente criticáis, no, de verdad, es decir, en la actualidad no hubiera sido bien visto porque había otros luchadores
que hubieran podido ganar el título antes que ese reinado de solo un día de Piper. De Piper no, de André. Por ejemplo, Piper podría haber ganado el título. O DiBiase. Pero creo sinceramente que es algo muy bonito. Con esto despedimos por hoy. Disculpas una vez más por el audio, que sé que es algo peor de lo habitual. El viernes volveremos con Dark Side of the Ring. El domingo volveremos una vez más con un vídeo de opinión. Y el lunes volvemos con WWF. Yo me despido y hasta la próxima.